Buen día. Bueno, voy a compartir un manual sobre trastorno de la personalidad para familiares o cuidadores que están apoyando a estas personas que están en tratamiento. Es un manual que es resultado del trabajo en conjunto de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile y la Fundación Psiconecta. Y bueno, acá aparece difundir de forma gratuita. Es un manual que he compartido con mis estudiantes de psicología clínica y también encuentro que es provechoso hacer un comentario pensando en los familiares, en los cuidadores, en los padres también. Hay muchos adolescentes o jóvenes que consultan y llegan acompañados de un papá o de la mamá. Entonces, a lo largo del tratamiento hay algunas preguntas que se repiten, hay algunas cosas que se olvidan o nuevas dudas que aparecen en el transcurso de un tratamiento. Entonces quiero dejar este material de apoyo acá disponible para que se pueda revisar cuando se estime conveniente. Bien, entonces vamos a ver en qué es el trastorno, qué características tiene una persona, la pregunta general de qué produce esto, tiene mejora, tiene tratamiento y algunas recomendaciones para el manejo de crisis y recomendaciones sobre el autocuidado de las personas que apoyan, acompañan a pacientes con este trastorno. Bien, vamos, ¿qué es el trastorno de personalidad? Es un trastorno mental que afecta a la mayoría de las áreas de nuestra vida, incluyendo la percepción de sí mismo, las relaciones interpersonales, el trabajo y los estudios. Y o los estudios. Va a depender del ciclo, de la etapa vital en que está atravesando el paciente. Entonces acá tenemos algunas eh, características, por ejemplo en términos emocionales, cambios rápidos de humor, emociones muy intensas, dificultad para manejar, controlar, guiar las emociones. Amistades y familia, relaciones vividas intensamente, miedo a quedarse solo, dificultad para separarse, temor al abandono. Respecto al comportamiento destaca la impulsividad, actuar rápido sin pensar antes, reaccionar sin pensar las consecuencias de la conducta y conductas autoagresivas de, por ejemplo, autodaño, consumo de drogas, alcohol, intento suicida, conductas de riesgo en realidad. Pensamiento se caracteriza por la dificultad para pensar con claridad, la confusión respecto a la propia identidad. ¿Quién soy? Se preguntan las personas que tienen este trastorno. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis metas en mediano y largo plazo? Todas esas cosas son difusas. Tendencias a pensar en polos como todo bueno, todo malo, dificultad para encontrar puntos intermedios. Son algunas formas características de funcionar de estas personas. Bien, después el manual nos ofrece información a modo de pregunta que nos podemos hacer respecto a si sospechamos que un cercano nuestro pueda tener este problema de salud mental. Veamos algunas preguntas. A ver, ¿sientes que andar con mucho cuidado, sientes que tienes que andar con mucho cuidado, como pisando sobre huevos, preocupado de cada cosa que dices o haces por miedo a cómo va a reaccionar esta persona? ¿Ocultas con frecuencia lo que piensas o sientes para evitar peleas, conflictos? Eh, claro, muchos familiares, parejas, manifiestan esto de que sin querer o con querer se comienza a dosificar la información, se comienza a omitir cosas por temores a las explosiones de rabia, a los gritos, a los conflictos de parte de los pacientes que tienen este problema de salud mental. ¿Sientes que él o ella tiene cambios de ánimo rápidos e impredecibles? Por ejemplo, estar tranquilo en un momento, luego enojado y repentinamente decaído y sin entender por qué.
¿Piensas que él o ella ve las cosas de manera extrema o polarizada sin puntos medios? Por ejemplo, te dice que eres lo mejor de su vida y al día siguiente te dice que eres lo peor y que no te quiere ver más. ¿Sientes que todo lo que digas o hagas puede ser usado en tu contra? ¿Que no hay cómo complacer a esa persona? ¿Cómo darle en el gusto? ¿Sientes como si la relación con él o ella tú siempre tuvieras la culpa? ¿Te sientes constantemente criticado o criticada y culpado por cosas que no te hacen sentido? ¿Él o ella te acusa de hacer y decir cosas que nunca hiciste? ¿Te sientes incomprendido o incomprendida cuando tratas de tranquilizar a esta persona? Bueno, son algunas preguntas guías como en la medida en que más encuentres que eso se cumple, uno puede pensar que es más probable que tengamos un paciente con una persona con este trastorno. Bien, ¿por qué se produce el trastorno de la personalidad? ¿Qué lo causa? Y bien, como ocurre en los problemas de salud mental, es muy difícil hablar de una sola causa, porque hay múltiples factores que pueden influir en el desarrollo de un trastorno de personalidad. Algunos de ellos son la carga genética, que puede ser la predisposición, la vulnerabilidad genética, en la medida en que papá, mamá, hermanos, tíos, familiares eh, tengan un problema de salud mental, el mismo diagnóstico u otro similar es más probable que exista esa predisposición. Sin embargo, como en todo problema de salud, puede existir la predisposición biológica, pero se necesita de un ambiente que favorezca la expresión de un problema de salud. Lo mismo ocurre acá. Particularmente en los problemas de salud mental es muy difícil encontrar una sola causa en que explique a cabalidad el problema de salud mental. Entonces, bien, tenemos por una parte un elemento de muchos otros es la vulnerabilidad a la genética. Haber aprendido durante la infancia a enfrentar las emociones y relaciones interpersonales de forma problemática, de forma conflictiva, de forma incluso en algunos casos se puede aprender a reaccionar de forma agresiva. Situaciones estresantes de la vida como problemas económicos, laborales y familiares, experiencias traumáticas en los primeros años de vida como abuso, negligencia, muerte de un padre y bullying, entre otros. Entonces tenemos todos estos distintos elementos que pueden estar más o menos presentes en una persona que tenga este problema de salud. ¿Se mejora? Sí, se puede mejorar. Existen tratamientos específicos para estos problemas de salud mental. En la mayoría van acompañados de psicoterapia y farmacoterapia indicada por el psiquiatra, más talleres grupales, intervenciones grupales, apoyo familiar, etc. A ver, ¿puedo ayudar a mi familiar con trastorno de personalidad? La respuesta es sí. Acá aparece, por ejemplo, inculcar esperanza, fomentar los recursos personales, el autocuidado, la escucha activa, promover el tratamiento, que es muy importante. Estas personas tienen un índice de deserción muy elevado, entonces sobre todo al inicio es muy importante hacer recuerdos, acompañar si es necesario, en que se asista a los controles con médico psiquiatra, a las horas con el psicólogo, que se pueda supervisar y acompañar el tratamiento médico, la farmacoterapia, es muy importante. ¿Qué más tenemos acá? Apoyo práctico, resolver los problemas cotidianos, límites y expectativas claras, realistas, plan para situaciones de crisis y permitir equivocarse para promover la resolución de problemas, la autonomía y la responsabilidad. Me interesa avanzar rápido para dedicarle tiempo particularmente a lo que es el plan de crisis. Así que voy a ir comentando algunas cosas y saltándome otras que para llegar allá. Bien, tenemos acá cuando un papá o una mamá sospecha que mi hijo puede tener este trastorno.
¿Qué se recomienda? Si tu hijo tiene un trastorno de personalidad o estás casi seguro que lo tiene, es muy probable que como papá, mamá, te sientas agotado, agotada, que tengas frecuentes dificultades emocionales, físicas, económicas y de pareja. Es normal que sientas culpa por el trastorno de tu hijo o hija, te cueste recibir críticas y o recomendaciones de los profesionales, constantemente hayan conflictos familiares y o de pareja. Puede acompañarse en problemas de salud mental en ese contexto. Puede ocurrir. Es importante que sepas qué cosas. Que existe una probabilidad de que exista un componente genético, como ya lo comenté previamente, dentro de los problemas de salud mental. Un elemento de muchos otros es posiblemente una predisposición biológica acompañada de un ambiente particular que favorezca la expresión de ese componente. A la hora de una crisis o discusión es importante remar todos para el mismo lado, como se dice cotidianamente, con el papá y la mamá, no desautorizarse, no dar mensajes contradictorios. Es importante visibilizar las necesidades de todos los hijos, no solamente del hijo o hija que tiene el trastorno de la personalidad. No te olvides de tus propias necesidades como persona y de tus relaciones con otros. Busca instancias de comunicación y encuentro con tus cercanos. Son recomendaciones para las personas que tienen o sospechan que puedan tener un hijo con este problema. Por supuesto que ante la sospecha la recomendación principal es que consulten con un profesional de salud mental que comience la evaluación para recibir el tratamiento oportuno. Es la primera recomendación que hay que hacer ahí. Mi pareja, esposo o esposa, tiene un trastorno de personalidad. ¿Qué tengo que saber? Veamos qué nos dice esta guía. Si tu pareja tiene trastorno de personalidad y tú estás apoyando, en ocasiones es normal que te sientas con resentimiento y que estés constantemente intentando salvar la relación, llegando a situaciones extremas para, entre comillas, arreglarla. Es importante tener en cuenta lo siguiente: asumir y aceptar el trastorno de personalidad de tu pareja y tomar decisiones frente a ello. Lo aceptas y apoyas o decides terminar la relación porque puede ser muy desgastante para ti. Ambas opciones son igual de válidas. Me parece que este punto es muy importante, central, porque muchas personas tienen la buena intención de apoyar el tratamiento de salud mental de otro, y en muchos casos, lamentablemente, la persona que tiene la buena intención de apoyar igual tiene un problema de salud mental diagnosticado o no diagnosticado, y en muchos casos sin tratamiento. Entonces, cuando no se está al 100%, cuando no se está en una condición de salud óptima, es muy desgastante, incluso puede ser muy riesgoso volcar toda la atención en otro cuando se necesita iniciar un propio tratamiento. Entonces, bueno, tenemos esas dos alternativas que aparecen indicadas en este manual. ¿Qué más tenemos? Buscar algún momento en el cual se pueda conversar de los sentimientos y hablar de los conflictos. Separarse de una persona con trastorno de personalidad suele ser un proceso prolongado y doloroso. Es importante promover y apoyar a la persona que busca ayuda profesional. Es posible ayudar a tu pareja utilizando buenas herramientas de comunicación. Después aparecen algunas sugerencias en esta misma guía. Sugerencias respecto a las personas que sospechan que su hermano tiene o podría tener un trastorno de personalidad. Bueno, y acá cosas que pueden estar sintiendo o ocurriendo: sentirse presionado por ser el hijo perfecto, en ocasiones sentir que tus logros y problemas no son reconocidos por tu familia porque está toda la atención puesta en ayudar a la persona que tiene problemas de salud mental ya visibilizado. Sentir molestia por tener que cuidarlo o cuidarla, sentir que tus padres son demasiado comprensivos con
el hermano que tiene problemas de salud mental y no con el resto o contigo. Eso puede estar ocurriendo. Es importante saber si puedes ayudar a tu hermano o hermana utilizando las recomendaciones que están en este manual como herramientas para comunicarnos y relacionarnos mejor. Veamos qué más hay por acá. ¿Cómo ayuda a mi familiar o cercano con un trastorno de personalidad? Voy rápido acá, como les decía, con la intención de profundizar en el manejo de crisis. A relacionarnos mejor. Autocuidado. Escucha activa. Dar espacio, poner límites, establecer acuerdos, reflejar, acoger, aceptar las diferencias, compartir sentimientos, usar el humor. Claro, respecto a dar espacio es muy importante tanto como estar presente. En la medida en que se conoce a la persona, poder identificar en qué momentos necesita y requiere apoyo y en qué momentos necesita privacidad, tiempo para estar solo. Poner límites, dejar claros los límites y expectativas de la relación. Esto te dará seguridad a ti y a él o ella. Comunicarnos mejor. Acá aparecen 3 puntos claves para una comunicación mejor: comunicación clara y neutra, escuchar, comunicación no verbal. Básicamente lo que se recomienda son estrategias de escucha activa, de comunicación asertiva, de evitar que la comunicación se perciba y se sienta como una amenaza o como una invalidación. ¿Qué más tenemos acá? Comunicarnos mejor, ser honesto, transparente, evitar culpar al paciente, validar su punto de vista, aunque en muchas ocasiones no estemos de acuerdo con el paciente. Pero es fundamental no solamente pensando en apoyar a una persona que tiene un problema de salud mental como el trastorno de personalidad, sino como un factor protector al interior de una familia, como permitirse que coexistan puntos de vista y percepciones distintas. Bien, y ahora sí llegamos a las situaciones más relacionadas a crisis. ¿Qué hacemos cuando existen explosiones de rabia? En caso de que tu ser querido tenga explosiones de rabia, estas pueden generar situaciones complejas para ti y para su entorno. Importante. Cada uno es responsable de lo que hace y dice, por lo que no depende de ti cómo él o ella maneje estas explosiones, y tampoco las consecuencias que estas puedan generar. Pero también hay hartas cosas que puedes hacer para prevenir y o calmar estas explosiones de rabia. Poner los paños fríos. Hablar de temas neutrales que no tengan que ver con el conflicto. Tiempo fuera. Dar un tiempo y espacio para calmarse y pensar mejor la situación y después retomar lo que haya que conversar o tratar, cuando ya emocionalmente el paciente esté más calmado. Pensar y después actuar. Esperar. Tiempo para ti. E incluye en tu rutina tiempo para ti, salidas con amigos y actividades que te permitan salir del conflicto por un tiempo. Distancia, tomar distancia de las expresiones de rabia. Recuerda que no son dirigidas hacia ti, es la manera de comunicar que algo le está afectando al paciente. Importante, la violencia nunca se justifica. No hay comparación, no compare su enojo con el tuyo o el de otras personas. Sin preguntas, evita cuestionar la rabia. Por ejemplo, decir, ¿por qué te enojas por algo tan simple? Esa pregunta, además de ser una pregunta, implícitamente está invalidando la emoción del otro, lo que más que promover la calma o estabilidad, gatilla o favorece justamente más malestar en el paciente. Ya. En situaciones de crisis. En situaciones de crisis es posible que tu familiar con trastorno de personalidad busque soluciones rápidas al conflicto, como por ejemplo, proyectar la angustia en los demás, aislarse, vomitar, cortarse, tomar una sobredosis de medicamentos, quemar cosas, golpear, tomar alcohol, consumir drogas, entre otras cosas que pueden poner en riesgo su seguridad y la tuya.
Acá algunas recomendaciones. Plan. Veamos. En un momento de calma, planifiquen un plan de seguridad para saber qué pasos seguir cuando ocurra una crisis como esta. En situaciones de crisis es posible, no es fácil pensar claro. Entonces, cuando las cosas estén en calma, sabiendo que estas situaciones pueden ocurrir, hay que saber qué se va a hacer. Tómate un minuto. Para calmar una crisis, primero debes estar calmado tú. Urgencia. Lleva la urgencia si su vida y o la de los demás corre peligro. Contactos. Tener los números de telefónicos de amigos y gente importante a la cual acudir en situaciones de crisis. Autocuidado. Busca espacios de autocuidado. El contener una crisis suele ser muy desgastante. ¿Qué más tenemos por acá? Transmite tranquilidad y ayuda concreta. Cuando una persona está en crisis, no puede pensar con claridad, por lo que ayudar en cosas concretas puede ser de gran apoyo. Por ejemplo, cocinar, pedir la siguiente hora con médico, la siguiente hora con psicólogo, adelantarla si es necesario, cuidar los hijos por un rato, etc. Identifiquen cuáles son las interacciones y o eventos que gatillan las crisis. De esta manera las podemos anticipar. Identificar también qué cosas no han resultado en otras crisis, para que así no las volvamos a repetir. Cuando tienen conductas de autocortes o se hacen daño. Las conductas de autocortes o de hacerse daño pueden ser una manera de lidiar con las emociones difíciles, expresar algo que suele ser difícil de decir o hablar, convertir un sufrimiento indescriptible en algo real y visible, cambiar el dolor emocional o psíquico en un dolor físico, sentir control, falsa sensación de control. Otras conductas autodestructivas frecuentes pueden ser consumo problemático de alcohol y drogas, actividades de riesgo como manejar a alta velocidad, sexo sin protección, compras impulsivas, atracones de comida. ¿Por qué ocurre? Es normal que tu ser querido no sepa el porqué de estas conductas. De hecho, no hay una sola respuesta, porque para cada persona es distinta. Puede estar relacionado con situaciones dolorosas del pasado, actuales y o futuras. Se asocia a un problema en el control de impulso. ¿Qué más tenemos? Conductas, cuando tiene conductas de autocortes o se hace daño. Acá tenemos algunas recomendaciones. Bueno, la ayuda médica, si el corte o la conducta está poniendo en riesgo la salud, llevarla a urgencia y al psiquiatra lo antes posible. Mantener la calma, validar la emoción, resaltar lo positivo, más allá de la conducta, relacionarte con el paciente, más allá de lo que hizo, dialogar. Lo que no deberíamos hacer, criticar, culpar por hacerse daño. Claro, eso en realidad, más que calmar, estabilizar o sentir contención y apoyo, sienten todo lo contrario. Decirle que está llamando la atención, ignorando su herida o concentrarse demasiado en ella, minimizar o negar el malestar físico y emocional asociado a los autocortes. Como nosotros dijimos al inicio, una de las características de estas personas es la inestabilidad en las emociones o en la regulación de las propias emociones. Por lo tanto, muchas cosas que preocupan, que se temen, muchas emociones fuertes, en vez de ser habladas, son traducidas en comportamiento impulsivo y uno de ellos puede ser hacerse daño o exponerse a riesgos. Eso es algo característico de este problema de salud mental. Entonces, más que criticar, juzgar o culpar, tenemos que intentar favorecer muestras de interés, de apoyo, de ayuda, como las que son sugeridas acá. Y cuando tienen pensamiento y conductas suicidas, ¿qué nos recomienda esta guía? A ver,
Si presenta pensamiento o conducta suicida, te recomendamos que 1. Guarda o quita todo lo que podría usar para hacerse daño, por ejemplo, tijeras, tip-top, que esos son los cortacartones, pastillas, cordeles. 2. Quédate con él o ella, no puede estar solo. Pide una hora lo antes posible con su psiquiatra o lleva a la urgencia. Bueno, acá en esta guía se está repitiendo harto esto, pero la verdad de las cosas es que, como yo les decía, existen tratamientos específicos para los problemas para los trastornos de personalidad. A nivel psicoterapéutico se trabaja también un plan para enfrentar las crisis. Dentro de ese plan hay que considerar quiénes apoyan el tratamiento, quién es la red de apoyo, a quiénes se puede acudir. Cuando se repiten estas conductas como los autocortes o existe un riesgo suicida, hay un plan también que se tiene que hacer y tener claro de manera personalizada con el paciente, su familia y cuidadores. Es óptimo que psiquiatra y psicólogo estén en comunicación porque los tratamientos se combinan, trabajan mucho mejor cuando existe ese feedback entre los profesionales que tratan a la persona. Entonces, claro, en cada persona las recomendaciones, hay algunas recomendaciones que son transversales, pero hay algunas que son muy específicas y eso es parte del tratamiento. Porque claro, igual una de las cosas que hay que aprender a distinguir es cuándo ir a urgencia, qué situaciones van a ser atendidas en urgencia, cuáles no. Cuando, por ejemplo, es más conveniente adelantar una hora con su psiquiatra o adelantar una hora con su psicólogo. Pero bueno, estamos comentando acá recomendaciones generales. Yo les aclaro, hago el matiz que el manejo de crisis, el manejo de riesgo a conductas autolesivas o comportamiento de riesgo suicida es algo que hay que considerar dentro del tratamiento integral de una persona con este trastorno. Bueno, recomendaciones para hablar sobre el pensamiento o conducta suicida. ¿Qué nos dice esta guía? Veamos. A preguntas abiertas que vayan más allá de un sí o no. Por ejemplo, ¿qué ha pasado este último tiempo? ¿Cómo crees que te podemos ayudar? Dale tiempo. Es esperable que te sientas ansioso por saber qué es lo que le ocurre en ocasiones. Ni él ni ella sabe lo que pasa, así que va a ser muy poco probable que te pueda expresar eso con claridad. Cuando te hable de suicidio o muerte, tómalo en serio. No culpes por sentir así a la persona. Dile que valoras que te diga cómo se siente. Y realmente es importante porque es mucho mejor saber que alguien está pensando en matarse a que esa información se omita. No evites el tema, la mejor manera de prevenirlo es hablarlo. Puedes preguntar directamente si has pensado en suicidarse o has sentido que no quieres vivir más. ¿Cómo identificar un pensamiento suicida? Si tu ser querido te ha dicho frases similares a, por ejemplo, solo quiero morir, la vida no tiene sentido, me gustaría desaparecer, no sirvo para nada, sería mejor no estar aquí. ¿Qué pasaría si ya no estuviera más? Bueno, significa que está teniendo pensamientos suicidas. Si te habla de esto es porque tú eres alguien en que él o ella confía y cree que puedes ayudar. Recuerda que en estos casos es importante que tu familiar o cercano reciba ayuda lo antes posible por un profesional de la salud mental. Y después, bueno, aparecen recomendaciones de autocuidado para la persona que está acompañando a estos pacientes. Entonces, la última diapo. Recomendación de autocuidado. Es importante que tú te cuides. Recuerda estar atento, atenta y atender a tus propias necesidades sociales, emocionales, físicas y mentales. El autocuidado te ayudará a estar disponible física y emocionalmente para apoyar a tu ser querido. Acá tenemos algunas sugerencias. Bueno, esta recomendación es transversal a cualquier cuidador o familiar de una persona que tenga un problema, que esté acompañando a una persona en tratamiento por un problema de salud mental.
dado que hay muchos cuidadores que se enfocan tanto en la recuperación de su ser querido que se comienzan a postergar y olvidar su propia salud. Entonces acá hay algunas recomendaciones que pueden ser muy útiles de recordar y cuidar. Por ejemplo, alimentación equilibrada en los horarios adecuados, no dejar de comer por tener que atender necesidades de tu ser querido, darse tiempo para las interacciones sociales con amigos, amigas, tiempo y espacios de recreación, tiempo y espacio de actividad física que van en directo beneficio de la salud, de la energía del cuidador o los cuidadores. Pedir ayuda. Es importante apoyarse en otros. No siempre puedes hacer todo solo, sola. Si te sientes sobrepasado, hay profesionales que pueden ayudarte. Permitirse equivocar, permitir el error, entender que cuando se acompaña a un paciente, a un familiar que tiene un trastorno de la personalidad, igualmente se aprende cada vez más a enfrentar, a anticiparse a situaciones de crisis. Cada vez que se enfrentan, se van enfrentando mejor, se comienza a entender los factores de riesgo, las cosas que gatillan las crisis, las cosas que aumentan la sintomatología y el malestar del paciente, y por lo mismo también se aprende a prevenirlas y a manejarlas mejor. Entonces, al inicio, por supuesto que está permitido y es normal equivocarse, no pasa nada con eso, es parte del proceso. Y la última recomendación, clave también, darse el tiempo de 7 horitas mínimos para dormir, para recuperar energía y estar lo mejor posible al otro día. Así que bueno, con esta diapo me despido. Espero que este comentario a esta guía, a este manual psicoeducativo sobre trastorno de personalidad sea útil para estudiantes de psicología del área clínica y también para pacientes y sus cuidadores que están iniciando un tratamiento de salud mental por esto, porque como les decía al inicio, hay mucha información que al inicio del tratamiento se brinda, pero que con el paso del tiempo reaparecen las preguntas, aparecen nuevas dudas, así que bueno, dejo disponible este videito para que se pueda acudir a él cuando sea necesario y se pueda compartir con la gente que lo requiera. Así que hasta acá, hasta el próximo video. Cualquier cosa me comentan, me dejan sus comentarios sobre dudas o sugerencias sobre otras cosas que quisieran saber sobre el mismo tema u otro de salud mental.